Extra urgente. Panel votará sobre la publicación de información confidencial sobre Hunter. Algo está pasando. Jordan revela la gran conclusión del caso Joe. La afirmación de Joe de no participar en los asuntos comerciales de su hijo es categóricamente no real, dice el testigo del IRS, Devon Archer. Extra está sucediendo ahora. El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara votará sobre si se debe divulgar información financiera más confidencial sobre Hunter. No está claro cuál es la información, pero se refiere a la inteligencia que los republicanos obtuvieron de los denunciantes del IRS según el informe. La información está protegida por leyes de privacidad, pero al votarla en privado, los legisladores pueden eludir las restricciones para hacerla pública. Es el mismo mecanismo que utilizaron los legisladores para publicar las declaraciones de impuestos del presidente patriota y la información confidencial sobre Joe en junio. En ese caso, Medios y Arbitrios votó a favor de revelar el testimonio de los denunciantes sobre la interferencia política en la investigación fiscal sobre Hunter realizada por el fiscal federal de Delaware, David Weiss. Los miembros del comité pudieron revisar la información en privado el lunes y martes, según el diario Político, citando un aviso a los legisladores del comité. La votación se produce un día antes de que el Comité de Supervisión convoque su primera audiencia de investigación de juicio político contra Joe. También se produce una semana después de que Hunter presentara una demanda contra el IRS, alegando que los denunciantes Gary Shapley y Joe Ziegler violaron su privacidad cuando divulgaron su información a los investigadores del Congreso. El panel judicial de la Cámara de Representantes está buscando una entrevista con el ahora fiscal especial Weiss luego del testimonio de un tercer funcionario del IRS que dijo que Weiss se vio obstaculizado por sus partes en Washington, D.C. y California al presentar cargos fiscales contra Hunter en sus jurisdicciones antes de que Weiss fuera nombrado abogado especial. Los republicanos de la Cámara de Representantes quieren determinar si Weiss tenía autoridad suprema, como han afirmado repetidamente él y el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, para presentar cargos contra Hunter en otras jurisdicciones, además de Delaware, antes de ser nombrado fiscal especial. Hunter vivía en Washington, D.C. y California en momentos en que los denunciantes dijeron que no había pagado $125,000 en impuestos, los cargos más atroces que desde entonces han prescrito. Los denunciantes acusaron a Garland y su Departamento de Justicia de bloquear la recomendación del IRS de presentar cargos contra Hunter y la capacidad de Weiss de presentar cargos más fuertes, todo lo cual, en su totalidad, resulta curioso si Weiss tuviera la autoridad suprema. De otro lado, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, está criticando el trato preferencial que recibe Hunter por parte del Departamento de Justicia. Aunque Hunter fue acusado por el fiscal especial David Weiss en relación con un instrumento irregular que compró en 2018, Jordan cree que el Departamento de Justicia manejó el caso de una manera jurídica. Jordan respondió a la afirmación de que Joe nunca habló de negocios con los asociados de su hijo Hunter en el medio FOX con Jimmy Fayla. Estuvo en 2 cenas con socios comerciales y personas. Están haciendo negocios con cualquier negocio. Está en una de esas cenas en las que está Elena Baturina, la oligarca del país de Rus, la mujer más rica del país de Rus, con un valor con más de $1,000 billones. No solo pasó por aquí, no llamó. Pasó toda la cena allí con Hunter, Devin Archer y otras personas con las que estaban haciendo negocios, dijo Jordan. Entonces, nuevamente, la historia de los Joe sigue cambiando. La historia del Departamento de Justicia de Garland sigue cambiando. Pero ¿sabes de quién es la historia que no ha cambiado? Los 2 denunciantes se dieron a conocer hace un par de semanas. Su historia y su testimonio han sido consistentes. Ha sido validado por un agente del organismo F.
Creo que les creeré a esos tipos del Departamento de Justicia y de la Casa Blanca, añadió. Creo que la conclusión principal es que nada ha cambiado en el Departamento de Justicia. Quiero decir, John Durham nos dio la mano que era, que todo no era verdad. Crossfire Hurricane nos dijo que tenían información de inteligencia increíble que decía que todo este asunto, la narrativa del patriota, el país de Rush, provenía de la campaña de Clinton. Entonces, la inteligencia es lo suficientemente creíble como para informar al presidente, al vicepresidente, al fiscal general y al director del organismo F en un memorando, dijo Jordan. Y Jim Comey no comparte ese memorando con los agentes que llevan el caso. Quiero decir, así de equivocado está. Y ahora llegamos a esta situación. Tenemos un denunciante que se presenta y dice que se les negó información que deberían haber tenido. Hunter recibió un trato especial, un trato preferencial, y llevaron este caso de una manera ridícula, continuó Jordan. Para mí, esa es la gran conclusión. Nada ha cambiado en el Departamento de Justicia. Por eso es tan importante lo que hacemos con el proceso de asignaciones y nuestro enfoque en no permitir que FISA sea autorizada en su forma actual, agregó. Jordan también envió recientemente una carta al fiscal general Merrick Garland pidiendo información sobre el estado de una investigación del fiscal especial sobre el posible mal manejo de documentos clasificados por parte de Joe. El republicano de Ohio quiere que Garland le proporcione una copia sin redactar del memorando que describe el alcance de las investigaciones del fiscal especial Robert Hur sobre Joe y cualquier documento de respaldo relacionado con su nombramiento. El Comité del Poder Judicial tiene jurisdicción para supervisar las actividades del Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones de conformidad con la regla 10 de las reglas de la Cámara de Representantes. Escribió y agregó que también solicita cualquier otro documento que describa, enumerar o delinear la autoridad y jurisdicción que describe el alcance de la investigación del fiscal especial. Hur fue nombrado después de que se descubrieran documentos clasificados en el Biden Penn Center que se remontaban a cuando Joe se desempeñaba como vicepresidente. También se encontraron materiales clasificados adicionales en una de las residencias de Joe en Delaware. A principios de este mes, el corresponsal de Law 360, Frank Rungeon, compartió una carta de cese que obtuvo el abogado de Hunter, A.B. David Lowell, a los abogados del patriota. El abogado de Hunter exige que el patriota cese y desista de realizar declaraciones tanto difamatorias como que probablemente inciten a la violencia contra el hijo de Joe, señaló Rungeon en la red del Pajarito en una publicación que contiene una captura de pantalla de la carta de demanda. De otro lado, Devon Archer, ex socio comercial del hijo de Joe, Hunter, dijo a Tucker Carlson en una entrevista recientemente publicada que la afirmación de Joe de no tener participación en los negocios de su hijo es categóricamente no real. Devon Archer, ex socio comercial del hijo de Joe, dijo a Tucker en una entrevista recientemente publicada que la afirmación de Joe de no tener participación en los negocios de su hijo es categóricamente no real. Mientras estaba en campaña, el entonces candidato presidencial Joe insistió en que no tenía ningún papel en los negocios de su hijo. Pero los cimientos de esa afirmación se han visto sacudidos, primero por las revelaciones del contenido de la computadora portátil de Hunter, luego por las declaraciones de su ex socio comercial Tony Bobulinski, y ahora por las explosivas revelaciones hechas por Archer. Archer, el lunes, concedió una entrevista a puerta cerrada a miembros del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes, en las que dijo que Joe habló con los socios comerciales de su hijo en múltiples ocasiones. Si bien los republicanos vieron esto como una prueba de que Joe no dijo la verdad cuando negó su participación en los negocios de su hijo, los partidarios de Joe insistieron en que las conversaciones equivalían a una pequeña charla informal y que, como mucho, Hunter había vendido la ilusión de acceso a su padre en lugar del verdadero negocio. Después de su testimonio ante el panel de Congreso, Archer se presentó para una entrevista con Carlson. Carlson señaló que gran parte del giro se aplicaba a la declaración de Archer. El testimonio a puerta cerrada ante legisladores a principios de semana
ha sido básicamente que aquí no hay hechos negativos en absoluto. Esto es totalmente normal. Joey no tuvo ningún papel en el negocio de su hijo, ni tuvo conocimiento del mismo. Eso parece no real, reflexionó el señor Carslon. Sí, eso es categóricamente no real, afirmó enfáticamente el señor Archer antes de ofrecer más matices. Estaba al tanto del negocio de Hunter y se reunió con los socios comerciales de Hunter, dijo Archer. Insistió en que la afirmación de que Joey no estuvo involucrado de ninguna manera en los asuntos comerciales de su hijo no es objetivamente correcta. Al mismo tiempo, no creo que Joey haya examinado un balance o una tabla de límites máximos, o lo que sea, o cualquier documento financiero, probablemente nunca, añadió Archer, sugiriendo que la participación de Joey en los asuntos comerciales de su hijo tuvo un papel más representativo que práctico.